Tenía apenas 19 años, aún era virgen, y fue entregada en matrimonio a un jeque rico de 75 años. En la noche de bodas él quería una sola cosa: consumar el matrimonio oficialmente. Pero lo que ocurrió en la habitación aquella noche sorprendió al mundo entero. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Suscríbete al canal, activa la campanita y dale a me gusta, porque esta es una historia que nunca olvidarás. Respira hondo, porque lo que contaremos a continuación rompe el corazón. Tenía apenas 19 años, era virgen y nunca había besado a un hombre. Ese día de octubre, mientras preparaba té en la cocina de su modesta casa en las afueras de Sevilla, no sabía que una llamada telefónica cambiaría su destino para siempre. Su madre, con voz temblorosa, le dijo las palabras que congelarían su sangre. Sofía, hay una oportunidad para salvar todo lo que tenemos, pero requiere un sacrificio que solo tú puedes hacer. La propuesta era tan surrealista como aterradora. Ahmed al-Mansouri, un jeque millonario de 75 años, había puesto sus ojos en ella después de ver una fotografía que circulaba en ciertos círculos de élite europeos. No buscaba una actriz, ni una modelo, ni una mujer experimentada. Quería pureza, juventud y obediencia. A cambio, estaba dispuesto a pagar todas las deudas que ahogaban a la familia de Sofía y comprar las tierras que estaban a punto de perder. El contrato matrimonial llegó 2 días después por mensajería privada. Páginas y páginas de cláusulas en árabe y español, sellos dorados, firmas de notarios internacionales. Pero había una línea que Sofía leyó una y otra vez hasta memorizarla. El matrimonio debe ser consumado en la noche de bodas, para que todos los términos del acuerdo tengan validez legal. Sofía lloró, gritó, amenazó con huir, pero la realidad era implacable. Su padre había perdido su trabajo 6 meses atrás, los bancos ya habían iniciado los procesos de embargo, y su hermana menor necesitaba una operación que costaba más de lo que podían reunir en años. No había salida. El vuelo a Dubái fue el más largo de su vida. Mientras el avión surcaba los cielos, Sofía miraba por la ventanilla y se preguntaba si estaba volando hacia una nueva vida o hacia su propia tumba. En su bolso llevaba una pequeña fotografía de su familia y un rosario que había pertenecido a su abuela. Eran los únicos objetos que le daban fuerzas para seguir respirando. El palacio de Ahmed era una fortaleza de mármol blanco que se alzaba en medio del desierto como un espejismo dorado. Torres que tocaban las nubes, jardines que desafiaban la arena, fuentes que cantaban melodías en idiomas que Sofía nunca había escuchado. Pero toda esa belleza se sentía fría, calculada, como un museo donde ella sería la nueva pieza de exhibición. La conoció la noche antes de la boda. Ahmed al-Mansouri era un hombre que había vivido muchas vidas. Su barba blanca estaba perfectamente cuidada, sus ojos eran profundos como pozos antiguos y su presencia llenaba cualquier habitación. No era cruel en sus palabras, pero tampoco era gentil. La miraba como se mira una posesión valiosa, estudiando cada detalle con la precisión de un coleccionista. «Mañana serás mi esposa», le dijo con un acento que mezclaba culturas y décadas de poder. «Espero que entiendas lo que eso significa en mi mundo». La ceremonia fue un espectáculo de lujos que Sofía observó como si fuera una actriz representando a otra persona. Cientos de invitados, música tradicional, danzas que contaban historias milenarias. Ella llevaba un vestido blanco bordado con hilos de oro, que pesaba tanto que apenas podía caminar. Cuando llegó el momento de los votos, su voz salió como un susurro que se perdió entre los ecos del gran salón. Después de la fiesta, mientras los invitados se retiraban y las luces se apagaban una por una, Sofía fue escoltada a sus habitaciones privadas. El ala este del palacio había sido preparada especialmente para ella. Sábanas de seda egipcia, pétalos de rosa esparcidos por el suelo, velas aromáticas que creaban sombras danzantes en las paredes. Todo estaba diseñado para una noche que ella temía más que a la muerte misma. Si esta historia te está impactando, déjanos saber en los comentarios de qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos motiva a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Se bañó en una tina de mármol tallado. Se vistió con un camisón transparente que las sirvientas habían dejado sobre la cama y esperó. Sus manos temblaban tanto
que no podía sostener un vaso de agua. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba por todo el palacio. Cuando Ahmed entró a la habitación, Sofía cerró los ojos y se preparó para lo inevitable. Él se acercó lentamente, se sentó en el borde de la cama y la observó en silencio durante varios minutos que se sintieron como horas. ¿Tienes miedo?, dijo finalmente. No era una pregunta. Sí, respondió Sofía con una honestidad que la sorprendió a ella misma. Ahmed suspiró profundamente y caminó hacia la ventana que daba al jardín nocturno. Durante un largo momento, permaneció de espaldas a ella, contemplando las estrellas del desierto. Hace 50 años, comenzó a decir, me casé por primera vez. Tenía 25 años y ella tenía 19, exactamente como tú ahora. Se llamaba Laila y era la mujer más hermosa que había visto en mi vida, pero también era la más triste. Sofía abrió los ojos y lo miró con curiosidad. La voz de Ahmed había cambiado, se había vuelto más suave, más humana. Nuestro matrimonio fue arreglado por nuestras familias. Ella no me quería, y yo, en mi arrogancia juvenil, creía que el amor llegaría con el tiempo. La noche de nuestra boda, ella lloró hasta quedarse dormida. Yo me quedé despierto toda la noche, sentado en una silla, simplemente observándola y preguntándome qué clase de monstruo era. Se dio vuelta para mirar a Sofía directamente a los ojos. Durante 5 años, traté de ganarme su amor. Le compré joyas, le construí jardines, la llevé a conocer el mundo. Pero nunca pude comprar lo que más quería, su sonrisa genuina. Murió dando a luz a nuestro único hijo, y sus últimas palabras fueron para pedirme perdón por no haberme amado nunca. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía mientras escuchaba. Ahmed se acercó nuevamente y se sentó a una distancia respetuosa. He vivido 75 años. He tenido 4 esposas más después de Laila. He construido un imperio. He criado 8 hijos. Pero nunca pude borrar la imagen de esa niña de 19 años llorando en su noche de bodas. Y ahora te veo a ti, y es como si Laila hubiera vuelto para recordarme quién fui una vez. Sofía no sabía qué decir. Todo lo que había imaginado sobre esta noche se estaba desmoronando. No voy a tocarte, continuó Ahmed. No esta noche, ni ninguna otra noche hasta que tú lo decidas, si es que algún día lo decides. Pero el contrato, susurró Sofía. El contrato dice que el matrimonio debe ser consumado, pero no especifica cuándo. Oficialmente, diremos que fue esta noche. Los médicos que me sirven confirmarán lo que yo les diga que confirmen. Tu familia estará a salvo, sus deudas serán pagadas, y tú tendrás tiempo para decidir qué clase de vida quieres vivir. Durante las siguientes semanas, Sofía descubrió un lado de Ahmed que nadie más conocía. Por las mañanas desayunaban juntos en el jardín de jazmines, y él le contaba historias de sus viajes, de las culturas que había conocido, de los errores que había cometido. Por las tardes, ella leía en la biblioteca mientras él trabajaba, y por las noches cenaban en silencio cómodo, cada uno respetando el espacio del otro. Ahmed le asignó tutores para que aprendiera árabe, profesores de arte para que desarrollara su pasión por la pintura, y maestros de cocina para que pudiera preparar los platos españoles que extrañaba. Nunca le pidió nada a cambio, nunca intentó acercarse físicamente, nunca hizo comentarios que la hicieran sentir como un objeto. Ahmed le asignó tutores privados para que aprendiera árabe clásico y dialecto del Golfo, profesores de arte especializados en técnicas bizantinas y persas para que desarrollara su pasión natural por la pintura, y maestros de cocina entrenados en las mejores escuelas culinarias europeas, para que pudiera preparar los platos españoles que extrañaba de su infancia. Cada lección era impartida en salones diseñados específicamente para ese propósito, con materiales de la más alta calidad que dinero pudiera comprar. Un mes después de la boda, mientras pintaba un atardecer en el desierto desde la terraza de su estudio personal, Sofía se dio cuenta de algo que la sorprendió profundamente. Había dejado de pensar en huir, no porque estuviera enamorada, eso habría sido demasiado simple y romántico para la complejidad de su situación, sino porque por primera vez en su vida se sentía verdaderamente libre para explorar quién era, cuando no tenía que luchar constantemente por sobrevivir económicamente. En España había vivido siempre con la ansiedad constante de las deudas familiares.
el estrés de ver a sus padres, discutir en susurros sobre dinero que no tenían, la presión de saber que su futuro dependía de becas que podrían no llegar y trabajos de medio tiempo que apenas cubrían los gastos básicos. Aquí, rodeada de lujo que superaba sus sueños más extravagantes, había descubierto paradójicamente una libertad interior que nunca había experimentado. Una noche, después de cenar cordero preparado con especias que habían viajado desde las montañas del Hindu Kush, Ahmed se sentía más pensativo que de costumbre. Sofía había notado que durante varios días había estado tosiendo de manera persistente, una tos seca que parecía venir desde lo más profundo de su pecho y que sus manos, siempre tan firmes y seguras, temblaban ligeramente cuando sostenía la taza de té de menta que bebía religiosamente después de cada comida. ¿Estás bien?, le preguntó, sorprendiéndose a sí misma por la genuina preocupación que sintió al hacer la pregunta. Ahmed la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que podría haber sido gratitud. En todos sus años de matrimonios anteriores, era la primera vez que alguien le preguntaba sobre su bienestar de una manera que sonara auténticamente preocupada por él como persona, no por las implicaciones que su salud pudiera tener sobre imperios financieros o herencias multimillonarias. Sonrió con una tristeza que parecía llevar décadas de desgaste emocional. Los mejores médicos de 3 continentes dicen que tengo un tumor en los pulmones que ha crecido más rápido de lo que cualquiera anticipó. Fumé demasiado durante mi juventud, cuando creía que la invencibilidad venía incluida con la riqueza. Me quedan quizás 6 meses, posiblemente menos. La noticia golpeó a Sofía como una ola inesperada que la dejó sin respiración. En estos 2 meses y medio de convivencia, Ahmed se había convertido en algo que nunca esperó encontrar en las circunstancias más improbables. Un amigo genuino, un protector paternal, una figura que había llenado un vacío que ni siquiera sabía que existía en su vida, que había dejado de pensar en huir, no porque estuviera enamorada, sino porque por primera vez en su vida se sentía verdaderamente libre. Libre de las preocupaciones económicas, libre de las presiones sociales, libre de ser quien ella quisiera ser. Una noche, después de cenar, Ahmed se sentía más pensativo que de costumbre. Sofía notó que había estado tosiendo durante varios días y que sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía la taza de té. ¿Estás bien?, le preguntó. Ahmed sonrió con tristeza. Los médicos dicen que tengo un tumor en los pulmones. Fumé demasiado en mi juventud. Me quedan quizás 6 meses. Sofía sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. En estos 2 meses, Ahmed se había convertido en algo que nunca esperó. Un amigo, un protector, una figura paterna que nunca tuvo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó con una voz que se quebró ligeramente al final de la frase. Porque quería que estos meses fueran normales para ti, dentro de lo que nuestra situación permite. Quería que tuvieras la oportunidad de conocer al hombre que realmente soy, no al enfermo terminal en el que me estoy convirtiendo. Quería que estos recuerdos, sean cuales sean, no estuvieran manchados por la sombra de la muerte desde el primer día. Esa noche, por primera vez desde su llegada al palacio, Sofía se acercó a Ahmed por voluntad propia, movida por un impulso que venía de algún lugar profundo de su corazón, que había permanecido dormido hasta ese momento. Se sentó a su lado en el sofá de cuero italiano de la biblioteca privada, rodeados por el silencio de miles de libros que habían sido testigos silenciosos de conversaciones similares a lo largo de los siglos. Tomó su mano arrugada entre las suyas, notando por primera vez las manchas de la edad, las venas que se transparentaban bajo la piel como ríos en un mapa topográfico de una vida larga y compleja. Era la primera vez que lo tocaba voluntariamente, y se sorprendió de lo natural que se sintió el gesto. «Gracias», le dijo simplemente, pero cargando esas 2 palabras con todo el peso de la gratitud que había estado acumulando sin darse cuenta. «¿Por qué?», preguntó Ahmed, genuinamente curioso. «Por no ser el monstruo que creí que eras cuando llegué aquí, por darme una oportunidad de conocerte como persona, no como el personaje que construiste para el mundo exterior, por respetar mi miedo cuando podrías haber tomado lo que legalmente era tuyo, por mostrarme que la gentileza puede existir incluso en las circunstancias más improbables». Ahmed apretó suavemente su mano y por primera vez desde que lo conoció,
Sofía vio lágrimas formándose en los ojos de este hombre que había movido montañas económicas con sus decisiones. Gracias a ti por mostrarme que todavía había humanidad en este viejo corazón, endurecido por décadas de transacciones sin alma. Por hacerme recordar cómo se siente ser visto como una persona, no como una oportunidad de negocio. Los siguientes meses fueron una mezcla agridulce de compañía genuina y despedida gradual, como una sinfonía melancólica que se desarrolla sabiendo desde el principio que terminará en silencio. Ahmed, consciente de que el tiempo era ahora su recurso más escaso, decidió compartir con Sofía aspectos de su mundo que había mantenido celosamente guardados durante décadas. Le enseñó los secretos íntimos de sus negocios, no porque esperara que los manejara algún día, sino porque quería que entendiera la complejidad del universo en el que había sido catapultada. Le mostró mapas de concesiones petroleras que se extendían por 3 países. Le explicó cómo funcionaban los mercados de futuros que podían hacer fluctuar economías nacionales. Le reveló las conexiones políticas que mantenían estables sus operaciones en regiones donde la estabilidad era más valiosa que el petróleo mismo. Le habló extensamente de sus hijos, la mayoría ya adultos y establecidos en diferentes capitales del mundo, dirigiendo sus propios imperios comerciales o viviendo vidas de lujo financiadas por fideicomisos que generaban más dinero del que podrían gastar en varias generaciones. Algunos habían seguido sus pasos en los negocios, otros habían elegido caminos completamente diferentes. Había un hijo que era profesor de arqueología en Oxford, una hija que dirigía organizaciones benéficas en África, otro que había renunciado a toda la fortuna familiar para convertirse en monje budista en Tíbet. Mi hijo mayor, Karim, que maneja las operaciones en el Golfo Pérsico, cree firmemente que eres una cazafortuna sofisticada que logró engañar a un viejo sentimental, le confesó Ahmed una tarde mientras descansaba en el jardín de palmeras, su respiración ya notablemente más laboriosa que semanas anteriores. Mis otros hijos han adoptado una política de esperar y ver qué sucede, pero sé que tienen sus dudas perfectamente fundadas. Solo mi hija menor, Amira, que vive en Londres y estudió antropología social, ha expresado curiosidad genuina por conocerte como persona. Sofía había pensado mucho en ese momento inevitable que se acercaba como una tormenta de arena en el horizonte. ¿Qué pasará conmigo cuando tú ya no estés aquí para protegerme? Ahmed la miró con una expresión que mezclaba protectividad paternal y preocupación pragmática. Legalmente, según las leyes de sucesión que rigen mis testamentos en 4 jurisdicciones diferentes, tendrás derecho a una porción específica de la herencia que he estado ajustando con mis abogados durante estas semanas. Pero más importante que cualquier suma de dinero, tendrás algo que vale más que todos los petrodólares del mundo: la libertad completa de elegir tu propio camino por primera vez en tu vida. Se detuvo para tomar un sorbo de té que ya no lograba calmar su tos persistente. Podrás quedarte en cualquiera de las propiedades. Puedes regresar a España con recursos suficientes para que tu familia nunca vuelva a preocuparse por dinero. Puedes viajar por el mundo y descubrir lugares que ni siquiera sabías que existían. Por primera vez en tu existencia, Sofía, las decisiones serán completamente tuyas, sin presiones económicas, sin obligaciones familiares, sin contratos que firmar. El final llegó una mañana de primavera, cuando las flores del jardín estaban en su punto máximo de belleza, como si la naturaleza hubiera decidido ofrecer el escenario más hermoso posible para una despedida. Ahmed murió en su sueño, pacíficamente, sin dolor aparente, con la misma dignidad silenciosa con que había vivido estos últimos meses de honestidad emocional. Sofía estaba a su lado, sosteniendo su mano como había hecho todas las noches durante las últimas semanas, cuando sintió que su respiración se detenía suavemente, como una brisa que simplemente deja de soplar. El funeral fue un evento de estado informal que reunió a dignatarios de todo el Medio Oriente, magnates del petróleo que habían sido competidores y aliados durante décadas, ministros de economía de países cuyas reservas monetarias dependían parcialmente de las decisiones que Ahmed había tomado a lo largo de su carrera. Sofía, vestida completamente de negro y con un velo que cubría su rostro, según las tradiciones que Ahmed le había explicado, se mantuvo en silencio digno durante toda la ceremonia, que duró casi 4 horas.
Algunos de los asistentes la miraban con curiosidad apenas disimulada, tratando de evaluar a la mujer que había captado la atención del legendario Ahmed al-Mansuri en sus últimos meses de vida. Otros la observaban con desprecio apenas velado, convencidos de que habían presenciado el éxito de una manipulación elaborada. Pero la mayoría simplemente la ignoraba, centrados en las implicaciones que la muerte de Ahmed tendría sobre sus propios imperios comerciales y alianzas políticas. 3 días después del funeral, en una sala de conferencias de mármol negro que parecía diseñada específicamente para ocasiones solemnes, se procedió a la lectura formal del testamento ante un panel de abogados internacionales, contadores forenses y representantes de al menos 6 sistemas legales diferentes. Como Ahmed había predicho con precisión profética, Karim y otros 2 hermanos impugnaron inmediatamente la herencia asignada a Sofía, presentando una demanda formal que alegaba que el matrimonio había sido una farsa elaborada por una oportunista europea que había manipulado a un hombre en estado de vulnerabilidad emocional. Pero Ahmed había sido meticulosamente cuidadoso en su planificación legal durante estos meses finales. Había documentación médica detallada que confirmaba la consumación legal del matrimonio, testigos respetables que podían atestiguar sobre la naturaleza genuina de la relación que había desarrollado con Sofía y, más importante aún, una serie de cartas personales dirigidas individualmente a cada uno de sus 8 hijos, explicando con su característica precisión las razones detrás de cada decisión testamentaria. A Sofía le correspondía una propiedad considerable, pero cuidadosamente calibrada. Una villa en la costa mediterránea española que Ahmed había comprado secretamente 2 meses antes de su muerte, una suma de dinero que garantizaría su independencia económica completa, sin ser tan extravagante como para provocar resentimientos familiares duraderos, y una colección personal de pinturas de maestros árabes contemporáneos que Ahmed había estado adquiriendo durante sus últimos meses, sabiendo sobre la pasión artística que Sofía había desarrollado bajo su tutoría. No representa la porción más grande de la fortuna total, le explicó el abogado principal durante una reunión privada en su oficina que daba al Golfo Pérsico, pero ha sido calculada específicamente para proporcionarte una vida cómoda y digna, sin crear dependencias o resentimientos que podrían complicar tu futuro. La casa en España resultó ser perfecta de una manera que solo alguien que había prestado atención genuina a sus preferencias más sutiles podría haber logrado. No era un palacio que intimidara con su ostentación, sino una villa mediterránea clásica, con vistas al mar que cambiaban de color durante cada hora del día. Tenía un estudio lleno de luz natural perfecta para pintar, con ventanas orientadas exactamente para capturar el tipo de luz dorada que Sofía había mencionado una vez como su favorita. Había un pequeño jardín donde podía cultivar las flores que le recordaban a su abuela, especialmente las rosas que habían crecido en el patio de su casa familiar durante generaciones. Por primera vez desde que tenía memoria de ser consciente de las preocupaciones adultas, Sofía se despertaba cada mañana con la certeza absoluta de que el día le pertenecía completamente. No había horarios impuestos por otros, no había expectativas que cumplir, no había facturas que la mantuvieran despierta por las noches, calculando presupuestos imposibles. Era una libertad tan completa que al principio la abrumó casi tanto como había sido abrumador el lujo del palacio. 6 meses después de establecerse en su nueva vida, un día que había comenzado como cualquier otro, con su rutina matutina de café frente al mar y bocetos de las gaviotas que pescaban cerca de la orilla, recibió una visita que no esperaba, pero que, en retrospectiva, sentía inevitable. Amira al-Mansuri, la hija menor de Ahmed, había viajado desde Londres, donde trabajaba en un museo especializado en arte islámico contemporáneo. «Mi padre me escribió extensamente sobre ti durante sus últimos meses», le dijo Amira mientras tomaban té en el jardín, que ahora florecía bajo el cuidado personal de Sofía. Era una mujer elegante de unos 35 años, con la inteligencia penetrante de su padre, pero una calidez que él había mantenido cuidadosamente oculta del mundo de los negocios. «Me contó que le habías devuelto algo que creía haber perdido para siempre hace décadas». «¿Qué le había devuelto?», preguntó Sofía, genuinamente curiosa por conocer la perspectiva externa de una relación que había vivido desde adentro. La capacidad de amar sin necesidad de poseer
o controlar. Me escribió que por primera vez en décadas había encontrado a alguien que lo veía como Ahmed el hombre, no como Al-Mansur y el imperio, alguien que se preocupaba por su bienestar sin tener ningún interés ulterior en sus decisiones comerciales. Amira se quedó una semana completa, y durante esas conversaciones largas que se extendían desde las tardes hasta altas horas de la noche, Sofía aprendió facetas completamente nuevas sobre el hombre que había conocido durante sus últimos meses de vida. Sus luchas personales con la culpa por decisiones comerciales que habían enriquecido a su familia, pero empobrecido comunidades enteras, sus arrepentimientos profundos sobre matrimonios anteriores, donde había confundido posesión con amor, su búsqueda constante de algún tipo de redención por errores que había cometido cuando el poder había sido más importante para él que las personas afectadas por sus decisiones. ¿Sabes una cosa que me impactó de las cartas que me escribió? Le confió a Amira antes de partir de regreso a Londres, mientras empacaba libros sobre arte islámico que había traído como regalo. Mi padre pasó la mayor parte de su vida adulta tratando de comprar amor, respeto, lealtad, todo lo que realmente importa. Gastó fortunas en regalos extravagantes para esposas que lo toleraban, por conveniencia, en educaciones de élite para hijos que lo veían principalmente como un fondo fiduciario con piernas. Al final de su vida, encontró algo auténtico, simplemente siendo amable con alguien que no tenía nada que ganar, mintiendo sobre sus sentimientos hacia él. 2 años después de establecerse en su nueva vida independiente, mientras Sofía preparaba meticulosamente su primera exposición individual de pinturas inspiradas en sus experiencias transformativas en el desierto, reflexionaba sobre el camino extraordinario e improbable que había recorrido desde esa llamada telefónica que cambió todo en la cocina de su casa familiar en Sevilla. Había llegado a Dubái como una niña aterrorizada, vendida efectivamente como una mercancía en una transacción que la redujo a su valor reproductivo y decorativo. Pero en lugar del horror que había anticipado, había encontrado algo completamente inesperado: respeto genuino, dignidad personal y, lo más valioso de todo, la oportunidad de descubrir quién era realmente cuando no tenía que luchar constantemente por la supervivencia económica básica. Una de sus pinturas más poderosas, que ocupaba el lugar central en la exposición y había requerido 6 meses de trabajo detallado, mostraba un oasis floreciente en medio de una tormenta de arena apocalíptica. La imagen funcionaba simultáneamente como representación literal del paisaje que había aprendido a amar durante sus meses en el desierto y como metáfora de su propio viaje emocional. En la placa explicativa había incluido una cita de Ahmed que había quedado grabada en su memoria: a veces, las decisiones más difíciles y aparentemente imposibles nos llevan a los lugares más inesperados y transformadores de nuestras vidas. La historia de Sofía no había terminado. En muchos sentidos profundos, apenas había comenzado realmente. Pero había aprendido una lección que cambiaría para siempre su perspectiva sobre el destino y las decisiones. El verdadero valor de una vida humana no se mide por las circunstancias de su comienzo, que frecuentemente están fuera de nuestro control, sino por las elecciones conscientes que hacemos cuando finalmente obtenemos la libertad genuina de elegir nuestro propio camino. Si llegaste hasta acá y querés seguir escuchando historias que cambian perspectivas sobre el amor, el destino y las segundas oportunidades, suscríbete al canal y contanos en los comentarios qué te pareció esta historia. Amina yacía en la cama del hospital, agotada y sudorosa tras el arduo proceso de parto. Sus 3 hijos lloraban en la habitación, pero lejos de la alegría esperada, un frío silencio la envolvía. Al levantar la vista, buscó la mirada de su esposo, Omar, pero no encontró el afecto que solía ver en él. Omar, de pie junto a las incubadoras, tenía el rostro petrificado, sus ojos llenos de enojo y desilusión. Aunque ambos eran de piel clara, los niños habían nacido con la piel más oscura, un detalle que desató la furia de Omar. Sus puños se cerraron con fuerza, sus ojos se inyectaron de rabia, y, sin decir palabra alguna, dio media vuelta y abandonó la habitación, dejando a Amina con el corazón lleno de temor. Pasaron algunas horas antes de que Amina se sintiera lo suficientemente recuperada como para intentar cargar a uno de los bebés. Pero en ese preciso instante, la puerta se abrió de golpe.
Omar irrumpió en la habitación con bolsas pesadas, las dejó caer violentamente en el suelo, mirándola con odio, gritó: «Amina, no vas a volver a pisar mi casa. Ve y busca al padre de esos niños. Vete con él». Amina, completamente desconcertada, apenas pudo reaccionar. «Omar, ¿qué estás diciendo? ¿Es una broma?» Omar soltó una risa amarga, como si todo fuera un mal chiste. «¿Una broma? Mira a esos niños. Ninguno tiene mi parecido. No voy a ser el tonto que cría a los hijos de otro. Me traicionaste, Amina. No lo voy a perdonar nunca». Las lágrimas comenzaron a recorrer las mejillas de Amina mientras, con voz quebrada, repetía: «No, te juro que nunca te traicioné. No hubo nadie más que tú, Omar. Esos niños son tuyos. Créeme». Pero los ojos de Omar, fríos y decididos, no mostraron piedad alguna. Con tono implacable, dijo: «Anda a contarle tus mentiras a otro. Toma tus cosas y vete ahora mismo». En ese instante, Amina sintió que el mundo entero se derrumbaba a su alrededor. Omar salió de la habitación sin volver la vista atrás, dejando a su esposa rota. Poco después, Amina recibió un mensaje en su teléfono. Al abrirlo, se encontró con una nueva y cruel revelación. Todo el dinero de las cuentas conjuntas con Omar había sido retirado. Lo había perdido todo. Con manos temblorosas, marcó el número de su madre. Tan pronto como la llamada fue atendida, rompió en llanto. «Mamá, Omar me echó de la casa. No sé qué hacer». Su madre, Khadija, sin dudarlo ni un instante, se dirigió al hospital. Al ver a su hija destrozada, sin hacer preguntas, la abrazó y la llevó a su casa, junto con los 3 niños. En el coche, Amina miraba por la ventana, las lágrimas recorriéndole el rostro. Todavía no podía entender lo que había sucedido. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo un hombre que había amado durante tantos años la había echado sin compasión? Sin embargo, una pequeña voz dentro de ella le susurraba: «No me rendiré». Sabía que no podía caer. Tenía que luchar por sus hijos. Tenía que desentrañar la verdad. Los días que se avecinaban serían implacables, pero Amina estaba decidida a enfrentarlos. Khadija, abrazando con ternura a uno de sus nietos, mostraba en sus ojos una profunda preocupación. «Amina, debes ser fuerte, hija mía. No importa lo que pase, siempre estaré a tu lado», dijo Khadija con ternura, pero también con firmeza. Amina negó lentamente con la cabeza, pero el dolor en su pecho no desaparecía. Sabía que no podía ceder ante ese sufrimiento. Tenía 3 hijos que criar, y debía encontrar la manera de seguir adelante por ellos, aunque no sabía que el destino aún tenía más golpes preparados para ella. Una noche, mientras cambiaba el pañal de uno de los bebés, recibió un mensaje en su teléfono. Al abrirlo rápidamente, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su acceso a la cuenta bancaria había sido desactivado. El corazón le latió con fuerza y sus manos comenzaron a temblar mientras trataba de acceder a la aplicación del banco, pero todo fue en vano. Todas sus cuentas estaban cerradas. El dinero que había guardado para sus hijos había desaparecido. Desesperada, Amina marcó el número de Omar. No respondió. Intentó nuevamente. Y otra vez, hasta que se dio cuenta de que la había bloqueado. Le había quitado todo lo que tenía y la había dejado completamente sola, sin recursos. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro mientras miraba al bebé que tenía en brazos. «¿Por qué? ¿Por qué haces esto, Omar?», susurró con voz quebrada. El fin del amor era algo difícil de aceptar, pero ¿por qué ella y sus hijos debían enfrentar la miseria? Al ver el sufrimiento de su hija, Khadija sintió una furia arder en su pecho. «Esto no quedará así. Vamos a la policía y reclamaremos lo que es tuyo», dijo con determinación. Pero Amina, con una mirada derrotada, negó. «Mamá, no importa lo que hagamos, no vamos a recuperar el dinero. Omar ya lo tenía todo planeado. Ya no quiere que estemos en su vida». Sin embargo, Amina no iba a rendirse. A pesar de todo lo que otros esperaban de ella, seguiría luchando. Abrazó a sus 3 hijos, cerró los ojos y murmuró: «Pase lo que pase, vamos a salir adelante». A la mañana siguiente, comenzó a trabajar como cajera en una tienda pequeña. No era un trabajo complicado, pero la agotaba, y el salario apenas alcanzaba. Con 3 hijos, no tenía más opción que trabajar todos los días,
lo que la dejaba sin fuerzas. Pero cada vez que sentía que no podía seguir, miraba los rostros de sus hijos y encontraba la motivación para continuar. Sin embargo, la pregunta que la atormentaba seguía sin respuesta. ¿Por qué sus hijos no se parecían a su padre? Durante el embarazo no tuvo complicaciones y nunca le fue infiel a Omar. ¿Cómo podía ser eso posible? Pasó muchas noches en vela, buscando una respuesta. Finalmente, tomó una decisión. Iba a hacerse una prueba de ADN a sus hijos. No lo hacía por Omar. Ya no era importante para ella. Lo hacía porque necesitaba saber la verdad. Para conocer la verdad por sí misma. Después de varios días, Amina recibió el sobre del laboratorio. Sus manos temblaban mientras lo sostenía. Respiró profundamente y lo abrió con cuidado. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a las primeras líneas. El resultado de la prueba de maternidad biológica era positivo. Amina quedó inmóvil, congelada en el lugar. Los niños realmente eran suyos, pero la pregunta seguía ahí. ¿Por qué no se parecían a Omar? No podía quedarse con esa incertidumbre. Miró a su madre, buscando alguna respuesta, y le preguntó con la mirada llena de ansiedad. «Mamá, decime la verdad. ¿Hay algo que no sepas sobre nuestra familia?» Khadija se quedó petrificada. Su rostro palideció y desvió la mirada. Amina sintió una punzada de miedo al ver la expresión de su madre. «Mamá, por favor, ¿estás ocultándome algo?» Khadija mordió su labio inferior, mostrando una profunda preocupación en su rostro. «Hija mía, creo que ya es hora de que sepas la verdad». Amina sintió como su corazón latía más rápido. ¿Serían esas palabras las que cambiarían su vida una vez más? Miró a su madre, con la esperanza de obtener una respuesta. Khadija suspiró profundamente, con el rostro lleno de dudas. Guardó silencio por unos momentos antes de mirarla con ojos tristes y hablar con calma. «Hija mía, en realidad no eres la hija biológica de tu padre». El corazón de Amina casi dejó de latir. «¿Qué estás diciendo?», susurró con voz quebrada. Khadija apretó las manos de su hija con fuerza y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Cuando era joven, antes de casarme, amé a un hombre. Lo amé con todo mi ser, pero él no era árabe. Era de ascendencia africana. Sin embargo, debido a la presión de mi familia, me vi obligada a separarme de él. Luego, me casé con tu padre». Amina no podía respirar. «¿Entonces tengo su sangre en mis venas?», murmuró, su voz rota. Miró sus manos con asombro, como si ya no se reconociera a sí misma. Poco a poco, las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. «Sí, hija mía, este ha sido un secreto que no le conté a nadie. Tu padre nunca supo nada. Intenté dejar el pasado atrás y comenzar una nueva vida contigo, pero ahora tus genes han salido a la luz, y ahora la verdad también está saliendo a la luz con tus hijos». Amina respiró profundamente, sintiendo una extraña sensación de liviandad recorrer su cuerpo. Sus hijos, realmente eran sus hijos. Amina se quedó inmóvil en el umbral de la habitación, escuchando el sonido tranquilo de su madre en la televisión y las respiraciones suaves de sus hijos en la cama. Pero a pesar de la calma exterior, dentro de ella había una tormenta. Las palabras del mensaje seguían retumbando en su mente. «¿Creíste que podías escapar? Vas a pagar el precio». Esa amenaza, tan fría y directa, había despertado en Amina algo más que miedo. Había desenterrado recuerdos oscuros y un sentimiento de impotencia. Omar, el hombre que la había dejado sin nada, había vuelto. Tal vez pensaba que podía seguir destruyéndola. Pero Amina sabía que ya no era la misma. La mujer que había soportado sus humillaciones y dolor ahora era más fuerte, más resiliente. La vida la había moldeado a su manera, y esa mujer no iba a ser víctima de nuevo. Caminó lentamente hacia el cuarto de su madre, quien estaba ajena a sus pensamientos, sumida en su programa de televisión. Amina respiró hondo, haciendo un esfuerzo por controlar sus emociones. Sabía que Khadija estaba envejeciendo, y no quería involucrarla en algo tan peligroso. No debía preocuparla más de lo necesario. «Mamá», dijo con voz firme, pero suave, acercándose a ella. «Tengo que hablar contigo». Khadija apagó la televisión y la miró, notando la tensión en su rostro. «¿Qué pasa, hija? Te veo preocupada». Amina se sentó junto a ella, sus ojos reflejando la tormenta que llevaba dentro. «Recibí una amenaza hoy. Un mensaje de Omar». Su voz se quebró un momento,
pero se recompuso. Creo que está de vuelta. Quiero que estés alerta, por si llega a intentar algo. Khadija se quedó en silencio por un momento, sus ojos llenos de una tristeza profunda. Era evidente que el peso del pasado la seguía atormentando, pero ahora no era el momento de reprimir las emociones. No quiero que sufras más, Amina. Ya no quiero que lo vuelvas a ver nunca más, dijo Khadija con determinación, tomando las manos de su hija. Amina asintió, agradecida por el apoyo de su madre. Pero dentro de ella sabía que no bastaba con sentirse acompañada. Debía prepararse. Si Omar había regresado, estaba dispuesta a enfrentarlo de una vez por todas. No dejaría que sus hijos vivieran con miedo. Ya no. Al día siguiente, Amina fue a la policía para reportar la amenaza. Aunque sabía que la ley no podría ofrecerle una protección total, al menos podía estar preparada. Después de todo, si algo había aprendido en todos esos años, era que la vida no te da segundas oportunidades. Si Omar pensaba que podía destruirla de nuevo, estaba muy equivocado. Amina había renacido de las cenizas, y esta vez iba a luchar por su paz. Con el respaldo de la ley, la tranquilidad de su madre y la fortaleza que sus hijos le daban, Amina sabía que no estaba sola. Y aunque el regreso de Omar le daba miedo, también le daba una razón más para no rendirse. Ella sería quien decidiera cómo sería su vida a partir de ahora. El pasado no la controlaría más. La voz del oficial al otro lado de la línea estaba calmada, pero Amina sabía que este no era un asunto que se pudiera tomar a la ligera. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó el oficial. No, no estoy bien. Estoy siendo acosada. Mi ex esposo está detrás de esto. Me está amenazando. Amina respiró profundamente, intentando controlar su voz temblorosa. Esta vez dejó una nota en mi puerta. Necesito que alguien venga ahora. No quiero que mis hijos estén en peligro. El oficial hizo una pausa, y Amina pudo escuchar el sonido de su teclado mientras tomaba notas. Entiendo. Envío a una patrulla a su dirección inmediatamente. Por favor, manténgase en el interior y asegúrese de que sus puertas y ventanas estén cerradas. Estaremos allí en breve. Colgó el teléfono, y Amina sintió una mezcla de alivio y terror. Sabía que la policía podía ofrecerle una protección mínima, pero no confiaba completamente en que estuvieran preparados para lo que estaba ocurriendo. El temor de que Omar estuviera cerca, dispuesto a hacerle daño, la mantenía alerta. Necesitaba más que solo una patrulla. Necesitaba estar completamente a salvo. La noche se alargó mientras esperaba la llegada de los oficiales. Cada sonido, cada crujido de la casa, la ponía en tensión. No podía quitarse la sensación de que alguien la estaba observando, esperando el momento justo para actuar. La casa, normalmente acogedora y llena de risas infantiles, ahora le parecía un lugar solitario y vulnerable. A lo lejos, se escuchó el sonido de una sirena. Finalmente, la policía llegó y Amina los recibió con rapidez. Los oficiales recorrieron la casa, inspeccionaron el exterior y corroboraron que las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Sin embargo, ninguno de ellos pudo dar una respuesta definitiva sobre lo que estaba ocurriendo. Después de algunas horas de investigación, se retiraron, dejando a Amina con más preguntas que respuestas. No hay señales de entrada forzada, señora. Solo parece que alguien estuvo cerca, pero por ahora no podemos hacer mucho más, dijo uno de los oficiales, con una expresión seria. Mantenga la calma y siga en contacto con nosotros si algo más sucede. Amina asintió, pero no se sentía más tranquila. El mensaje de Omar seguía resonando en su mente. No podrás escapar. Esto es solo el comienzo. Era claro que las amenazas no iban a cesar, y el miedo se convirtió en una constante. Esa noche, antes de dormir, Amina revisó las puertas y ventanas una vez más. Sus hijos estaban dormidos, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. Los abrazó fuertemente, agradecida por su inocencia, y les dio un beso en la frente antes de apagar la luz. Pero, aunque lo intentó, no pudo dormir. Los pensamientos de Omar, su regreso y lo que podría estar planeando, la mantenían despierta. Mientras el reloj avanzaba lentamente, Amina se dio cuenta de que no podía quedarse sola a la espera de lo que pudiera hacer. Tenía que prepararse para lo peor, por ella y por sus hijos. Ya no era solo una cuestión de supervivencia, era una cuestión de no permitir que Omar destruyera lo que había reconstruido con tanto esfuerzo.
Amina se levantó de la cama y se dirigió hacia la mesa de la cocina. Sacó papel y bolígrafo y comenzó a escribir una lista de cosas que necesitaba hacer. Había que tomar medidas más drásticas para proteger a su familia. No iba a dejar que el pasado volviera a consumirla. Lo que había comenzado como una amenaza se estaba transformando en algo mucho más grande. Pero Amina estaba decidida a no ceder. A la mañana siguiente, la policía llegó a la casa de Amina y comenzó a registrar el área mientras interrogaban a los vecinos. Algunos de ellos comentaron que habían visto a un hombre extraño rondando por el vecindario en los últimos días. Posteriormente, un oficial le mostró una grabación de las cámaras de seguridad y Amina sintió como si su sangre se helara. Era Omar, pero no como lo recordaba. Su cabello estaba desordenado, su rostro pálido y su figura demacrada, aunque aún mantenía esa mirada fría llena de furia. El oficial, con tono grave, le dijo: «Ya te encontró. Necesitas tener mucho más cuidado. Tomaremos medidas adicionales, pero no creas que se rendirá fácilmente». Amina asintió, aunque por dentro el miedo comenzaba a apoderarse de ella. ¿Por qué regresó Omar? ¿Qué buscaba? ¿Solo quería vengarse o había algo aún más terrible detrás de su regreso? Cada día sentía como si alguien la estuviera observando, y por las noches el miedo la asfixiaba. El temor de Amina se hizo realidad una tarde, cuando fue a recoger a sus hijos de la escuela. El director, visiblemente preocupado, se le acercó. «Señora Amina, hoy hemos tenido a un hombre sospechoso cerca de la escuela. Estaba observando a Falak durante bastante tiempo, y cuando nos dimos cuenta de su presencia y nos acercamos, se fue rápidamente. Algunos maestros dicen que ha estado viniendo estos últimos días». Amina sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. Su garganta se secó y un mareo la invadió. Omar ahora intentaba acercarse a sus hijos. El maestro, tomando aire, añadió: «Era alto, delgado y parecía agotado. Su cabello estaba desordenado y sus ojos reflejaban una expresión extraña, aterradora». Amina sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. No había duda, era Omar. Cerró los puños con fuerza y respiró profundamente, tratando de recuperar el control. Abrazó a sus hijos con firmeza, luego miró al maestro, agradecida, y le dijo: «Si lo vuelve a ver, avíseme de inmediato o llame a la policía». En su camino de regreso a casa, Amina no dejó de mirar por el retrovisor, más asustada que nunca. Omar ya no solo la amenazaba a ella, ahora también acechaba a sus hijos. ¿Pero qué quería realmente? ¿Cuál era su propósito? A la medianoche, un ruido en el jardín la despertó. Su corazón latía frenéticamente. Se levantó rápidamente, corrió hacia la ventana y observó en la oscuridad. Una sombra se movía entre los árboles. Con las manos temblorosas, tomó el teléfono y llamó a la policía. «Por favor, envíen a alguien. Hay alguien en mi jardín». Antes de que llegara la policía, la puerta trasera se abrió con un sonido que heló su sangre. Omar había irrumpido en la casa. Amina entró en pánico. Corrió hacia la habitación de sus hijos y los abrazó con fuerza. En ese instante, Khadija también se despertó. «Amina, ¿qué está pasando?», preguntó, su voz temblorosa de miedo. «Es Omar, mamá», respondió Amina, su voz débil pero cargada de temor. Los pasos de Omar se escuchaban claramente fuera de la puerta. Estaba allí. Entonces, la manija de la puerta comenzó a moverse. «Amina, abre la puerta». La voz de Omar sonó suave, pero estaba impregnada de amenaza. Amina apretó a sus hijos con más fuerza y gritó: «Fuera de aquí. Ya llamé a la policía». Omar soltó una risa sarcástica. «¿De verdad piensas que llegarán a tiempo?». De repente, golpeó la puerta con fuerza, seguido por otro golpe aún más fuerte. Estaba tratando de romperla para entrar. Pero antes de que pudiera lograrlo, las sirenas de la policía rompieron el silencio de la noche. La policía había llegado. Omar se detuvo por un momento, luego giró y salió corriendo. Amina abrió la puerta rápidamente y bajó las escaleras. La policía ya estaba dentro de la casa, pero Omar había desaparecido. Uno de los oficiales, con tono grave, le dijo: «No se preocupe, lo encontraremos, pero usted debe tomar más precauciones. Este hombre no se va a rendir fácilmente». Amina respiró profundamente, pero sabía que eso no era el final. Esa noche no pudo dormir, se quedó despierta cada minuto, cada segundo.
A la mañana siguiente, se sentó a hablar con su madre. Ya no podían seguir viviendo allí. La seguridad de sus hijos era lo primero. Tenían que irse. Pero antes de que pudieran hacer planes, su teléfono sonó. Miró la pantalla. La llamada era de la escuela. Su corazón empezó a latir con fuerza. Señora Amina, tiene que venir a la escuela ahora mismo. Alguien intentó llevarse a sus hijos. El teléfono casi se le cae de las manos. ¿Qué? Preguntó, su voz quebrada. La maestra, llena de preocupación, le explicó. Un hombre vino y dijo ser el padre de los niños. Intentó llevárselos, pero no lo dejamos. Cuando le dijimos que llamaríamos a la policía, salió corriendo. Amina sintió como si su respiración se detuviera. Omar ya no se escondía. Ahora estaba atacando directamente a sus hijos. Se subió al auto y manejó lo más rápido que pudo hacia la escuela, su corazón palpitando descontrolado. Cuando llegó, vio a sus hijos junto a sus maestros, sus rostros llenos de miedo. Corrió hacia ellos y los abrazó con fuerza. Estoy aquí. No dejaré que nadie les haga daño. Pero en su interior sabía que Omar había vuelto, y esta vez era un verdadero peligro. Mamá, ¿quién era ese hombre? ¿Por qué nos miraba así? Preguntó uno de sus hijos. Amina miró a su pequeño, cuyos ojos reflejaban inocencia, y sintió la garganta seca. No podía decir la verdad, no podía por miedo. Trató de sonreír y respondió. No te preocupes, mi amor. No importa quién era. Yo estoy aquí para protegerte. Siempre. Pero su corazón temblaba. Omar ya no solo la perseguía a ella, también estaba acechando a sus hijos. Esa noche, Amina no dudó. Llamó sin perder tiempo a un abogado. Necesitaba iniciar los trámites para obtener una orden de restricción contra Omar. Mientras reunía los documentos necesarios, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Titubeó por un instante, pero finalmente contestó. Escuchó la voz de él al otro lado de la línea. Amina, un escalofrío recorrió su cuerpo entero. La voz de Omar sonaba baja, agotada y perturbadora. Solo quiero ver a mis hijos. También son mis hijos. Amina apretó el teléfono con fuerza y, furiosa, gritó. No tenés derecho a acercarte a ellos. Cuando más te necesitábamos, nos echaste, robaste lo que teníamos y nos amenazaste. ¿Y ahora venís a pedir lo que no te corresponde? ¿Volviste para destrozar mi vida de nuevo? Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Luego, la voz de Omar cambió. Me di cuenta de que cometí un error, Amina, pero nunca te dejé por odio. Amina soltó una risa amarga. Las lágrimas de rabia llenaron sus ojos. Fue tan fácil para vos irte, ¿verdad? No pensaste ni un segundo en lo que dejabas atrás. No intentaste averiguar la verdad. Nunca lo intentaste. ¿Por qué no hiciste una prueba de ADN en vez de arruinarme la vida? Del otro lado del teléfono, escuchó su respiración entrecortada. Parecía que quería decir algo, pero se detuvo. Finalmente, susurró. Lo sé, pero ya no hay vuelta atrás. El corazón de Amina se aceleró. Había algo en su tono, algo que la hacía pensar que quería decir más. ¿Dónde estás, Omar? Preguntó, intentando controlar su voz. En un lugar donde nadie podrá encontrarme. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué planeas hacer? Omar soltó una pequeña risa, pero su voz sonaba vacía, como si fuera solo una carcasa de lo que había sido. Solo quería disculparme, antes de que sea demasiado tarde. La llamada se cortó. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Amina. No sonaba como una amenaza, sino como una despedida. Inmediatamente, llamó a la policía y les contó lo sucedido. Temía que Omar estuviera a punto de tomar una decisión desesperada. El oficial, con tono grave, respondió. Es un reporte serio. Actuaremos de inmediato. Manténgase a salvo con sus hijos. Al día siguiente, llegó la noticia. Omar fue encontrado en una habitación de hotel. Estaba completamente agotado y destrozado. Cuando la policía llegó, lo encontraron tendido sobre la cama, como si ya no quedara nada de él. Cuando lo arrestaron, no intentó huir ni ofrecer ninguna excusa. Simplemente miró al vacío y murmuró en voz baja. Ya lo perdí todo. Cuando Amina leyó la noticia, no supo cómo reaccionar. Ese hombre había sido, en su momento, la persona con la que soñó y compartió su vida. Pero ahora,
Ya no era más que una sombra perdida. Debería sentir compasión por él, o seguir odiándolo. No lo sabía. Lo único que sí sabía era que estaba agotada, muy agotada. Pero, en lo más profundo de su ser, había una certeza: Omar ya no representaba una amenaza. Y, en ese momento, se dio cuenta de que, después de tantos años, por fin estaba libre. Una mañana, su teléfono sonó de nuevo. Miró el número. No lo reconocía. Pero, por alguna extraña sensación en su interior, supo que debía contestar. Una voz tranquila y cordial llegó a sus oídos. «Señora Amina, soy el abogado de Omar. Hay algo que le dejó». Amina, desconcertada, frunció el ceño. «¿Qué es?» El abogado permaneció en silencio por un instante, antes de hablar. Él le dejó un mensaje. Amina sintió que su respiración se aceleraba. ¿Qué habría dicho? El abogado respiró profundo y comenzó a leer en voz alta. Amina, he cometido muchos errores, pero mi mayor equivocación no fue abandonarte, sino no haberte creído. Mi ira y mi orgullo me cegaron, y permití que el rencor me destruyera, perdiendo así todo lo que valía la pena. No te pido perdón, porque no lo merezco. Pero si hay algo que puedo hacer ahora, es alejarme de ti y de nuestros hijos para siempre. Vive feliz, Amina, te lo mereces. Mientras sepa que eres feliz, iré donde sea. Omar. Las lágrimas llenaron los ojos de Amina. Finalmente, él entendió, pero ya era demasiado tarde. Algunos errores no pueden repararse. Con el tiempo, Amina retomó su vida. Continuó con su trabajo, cuidó a sus hijos y se volvió más fuerte que nunca. Omar fue sentenciado a convertirse en un yin, pero fue enviado a un centro de rehabilitación en vez de una prisión. Amina nunca lo visitó. No quería revivir el pasado. Lo único que le importaba era el bienestar y el futuro de sus hijos. Con el paso de los meses, la figura de Omar se fue desvaneciendo de su vida. Un día, encontró una carta en su buzón. Provenía del centro de rehabilitación. Amina pensó en desecharla sin abrirla, pero algo en su interior la hizo detenerse. Respiró hondo y abrió el sobre con calma. Amina, no creo que leas esto, pero necesitaba escribirlo. Lamento todo. Mi mayor arrepentimiento es no haberte dado la oportunidad de defenderte. Si te hubiera escuchado ese día, si tan solo me hubiera detenido a pensar un momento, tal vez todo hubiera sido diferente. Pero elegí perderte. Tú nunca me traicionaste. Sin embargo, cuando te dejé, fui yo quien cometió la verdadera traición. Ahora entiendo que lo que necesitas no es una disculpa, sino seguir adelante con tu vida. Y tal vez lo que yo realmente necesito es aceptar que ya no hay espacio para mí en la tuya. Sé feliz, Amina, porque eres la persona más fuerte que he conocido. Omar. Amina dejó la carta sobre la mesa y cerró los ojos. No sentía rabia, ni tristeza, solo una extraña sensación de vacío y quizás un ligero alivio. El pasado estaba definitivamente atrás. Tomó la carta, la dejó sobre la mesa, y dio una última mirada antes de abrir la ventana y salir al exterior. El sol brillaba con fuerza. La vida continuaba, y ahora ella era finalmente libre. Amina comenzó de nuevo con sus hijos. Se mudaron a una nueva casa, dejando atrás las sombras del pasado, y construyó una vida que solo le pertenecía a ella y a sus hijos. Su vida mejoró poco a poco, y sus ingresos se estabilizaron. Sus hijos nunca carecieron de nada. Amina hacía todo lo posible por brindarles una vida digna, y con el paso del tiempo, una fuerza interior creció en ella, algo que nunca antes había sentido. Sus hijos se desarrollaron con salud y brillantez, y sus rostros estaban llenos de felicidad. Aquella tarde era el cumpleaños de Tusa, y la casa se llenó de risas. Tuvieron una pequeña fiesta, a la que asistieron su madre Khadija y algunos amigos cercanos. Mientras observaba cómo su hija soplaba las velas, una paz profunda la envolvió, una paz que hacía años no experimentaba. En ese instante, Amina comprendió algo fundamental. No necesitaba a nadie. Estaba de pie por sí misma, y esa independencia era su mayor logro. El tiempo pasó y su vida se volvió completamente estable. Ya no había miedo ni amenazas, solo tranquilidad y seguridad. Sus hijos crecieron, alcanzaron logros académicos y llenaron su vida de amor. En lo profesional, Amina ascendió, y su arduo trabajo dio sus frutos,
permitiéndole vivir con comodidad. Todo parecía ir bien hasta que sonó el teléfono. Era una llamada del centro donde Omar estaba. Señora Amina, lamentablemente, tenemos malas noticias. Omar ha fallecido. Amina no sabía cómo reaccionar. No estaba segura de cómo debía sentirse. Según los médicos, Omar había estado luchando contra una enfermedad desconocida, que al momento de su ingreso al centro ya se había propagado por todo su cuerpo, sin esperanza de tratamiento. Omar se fue de este mundo en completa soledad. Lo único que dejó atrás fue una última carta. Amina la abrió con manos temblorosas, respiró profundamente y comenzó a leer. La letra le resultaba familiar. Esas fueron sus últimas palabras. Amina, no sé si leerás esto, pero tenía que escribirlo. Sé que no fui lo que necesitabas, y esa es mi culpa. Perdí tu amor con mis propias manos. Hay errores en la vida que no pueden repararse, por mucho que me arrepienta. Mi mayor error fue no haberte escuchado, no haberte dado la oportunidad de explicarte. Estrella, si tan solo no hubiera dejado que mi ira me cegara ese día, si hubiera parado un momento y te hubiera escuchado, tal vez aún formaría parte de tu vida. Pero decidí juzgarte en vez de comprenderte. Y en ese momento, fui yo quien te traicionó. Cuando más te necesité, tú siempre estuviste ahí para mí. Pero cuando tú me necesitaste, fui yo quien te dejó. Y ahora, al final de mi vida, solo hay una cosa que quiero decirte. Por favor, sé feliz. Porque eres la mujer más fuerte que he conocido. Mi único deseo es que tú y tus hijos tengan una vida llena de amor y paz. Lamento mis errores, pero sé que una disculpa ya no cambia nada. Adiós, Amina. Con lentitud, Amina cerró la carta. Las lágrimas caían de sus ojos, pero no eran de tristeza ni de arrepentimiento. Eran solo lágrimas de dejar atrás un capítulo de su vida. El pasado ya no tenía poder sobre ella. Incluso las últimas palabras de Omar habían perdido su peso. Esa puerta la había cerrado hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, salió al balcón. El sol brillaba y el aire cálido acariciaba su piel. Sus hijos corrían por allí, riendo y conversando despreocupadamente. Los observó y sonrió, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Por primera vez, se sintió completamente libre. El pasado ya no formaba parte de su vida. De ahora en adelante, solo miraría al futuro. Sabía que una vida maravillosa la esperaba. Amina respiró profundamente mientras la brisa matutina le tocaba el rostro. Cerró los ojos y se permitió disfrutar de ese momento de calma. La vida seguía su curso, y ella ya no viviría bajo la sombra del pasado. Su historia había sido un viaje de dolor y sufrimiento. Había sido una mujer abandonada por su esposo justo después de dar a luz, que lo perdió todo, que fue amenazada, temerosa y traicionada, pero nunca se rindió. No cedió. Al final, reclamó su vida por el bien de sus hijos y por ella misma. No se consideraba una víctima. Era el reflejo de su propio viaje. La lección más grande de esta historia es la fuerza de Amina. A pesar de todo, perseveró. No se dejó vencer por las dificultades. No se sometió a la injusticia. No permitió que el odio la consumiera. En lugar de buscar venganza, eligió empezar de nuevo, porque la vida es demasiado preciosa para vivir atrapada en el pasado. Otra lección importante es que la confianza es la base fundamental de cualquier relación. Una vida marcada por dudas y rabia la llevó a perderlo todo. Si solo hubiera tomado un momento para escucharla, si tan solo hubiera confiado en ella, quizás habría mantenido su familia. Pero algunos errores no se pueden corregir. El pasado no debe ser el que defina tu futuro. Amina vino de un pasado lleno de sufrimiento, pero eso no la definió. Ella escribió su propio destino y hoy es más fuerte, más libre y más feliz que nunca. Mi deseo para ti es que, incluso en los momentos más oscuros, encuentres la luz. Aprovecha cada oportunidad que la vida te ofrezca y nunca te rindas. Gracias por escuchar mi historia.